Hola a todos, me llamo Brandon. Lo que voy a contarles sucedió cuando yo era niño y fue el inicio de una serie de cosas que marcaron a mi familia. Aún hoy, cada vez que paso por ese camino, siento que alguien me observa entre la oscuridad. En aquel entonces, cada año en mi pueblo se organizaban fiestas grandes a las que asistían familias enteras. Una noche, mi mamá, mi hermano menor, mi prima Maritza y su amigo Julio y yo decidimos ir. No teníamos coche propio, así que fuimos en la camioneta de mi tío. La fiesta estuvo animada, música de banda, olor a pan dulce y a pólvora de los cohetes. Mi papá se quedó bebiendo con unos primos, mientras mi mamá bailaba con algunas vecinas. Cerca de las 3 de la madrugada, mi hermano y yo estábamos cansados y pedimos a mi mamá que nos llevara a la casa. Mi papá, algo pasado de copas, dijo que prefería quedarse un rato más y que no estaba en condiciones de manejar. Fue entonces cuando mi prima sugirió regresar caminando a la casa de mi abuela, que quedaba unos 20 minutos tomando la orilla de un camino. Mi mamá aceptó a regañadientes. Julio, el amigo de Maritza, nos acompañó a cuidarnos. El camino era un tramo de carretera solitario, rodeado de matorrales y un par de árboles secos. La luz de la luna estaba cubierta por nubes. Apenas se distinguía el polvo del camino bajo la tenue luz de un par de faroles lejanos. Se escuchaban grillos y el crujir de nuestras pisadas sobre la grava. Yo iba tomado de la mano de mi mamá, sintiendo el frío que se colaba por las mangas de mi chamarra. Caminamos en silencio hasta que Julio, que iba detrás de nosotros, dijo con una voz angustiada: «Caminen rápido». El tono de su voz nos puso tensos de inmediato. Mi mamá me apretó la mano y aceleró el paso sin hacer preguntas. No pude resistir la curiosidad y volteé hacia atrás. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada que caminaba detrás de nosotros a paso firme. No la reconocí como alguien del pueblo. Llevaba ropa oscura y su mano izquierda parecía sostener una especie de luz rojiza, como una pequeña bola de fuego que iluminaba su propio rostro. El brillo me dejó helado. No lloré ni grité. Solo volteé al frente y seguí caminando rápido, con el corazón golpeándome el pecho. No paré de mirar al suelo hasta que vimos las primeras casas del pueblo. Cuando estábamos a unos metros de la casa de mi abuela, volteé una vez más y la figura ya no estaba ahí. Llegamos casi al amanecer, exhaustos y sin decir palabra alguna. Nos tiramos en los sillones de la sala mientras mi mamá cerraba con llave. Apenas dormimos un par de horas y cuando despertamos, Julio nos mostró algo que nos dejó fríos. La cadena que llevaba en el cuello, con un dije de la Santa Muerte, estaba caliente, como si hubiera estado sobre fuego. Decía que sintió cómo se calentaba desde que vio la figura y que por instinto había apurado el paso. Pasaron los días y tratamos de convencernos de que había sido una confusión. Quizá un hombre con una linterna, pero algo en la forma en que apareció y desapareció y el calor en la cadena de Julio no dejaba de rondarnos la cabeza. Mi mamá insistía en que no había sido una persona común. Mi hermano menor, aunque pequeño, comenzó a tener pesadillas con una sombra caminando detrás de nosotros. Las noches siguientes, la carretera parecía más silenciosa de lo normal. Los vecinos contaban que los perros ladraban sin motivo y que algunos animales se negaban a cruzar el tramo donde nosotros habíamos visto la figura. A pesar del miedo, seguimos con nuestras vidas, creyendo que aquel incidente quedaría en el pasado.
No sabíamos que aquella aparición estaba lejos de terminar y que lo peor aún estaba por llegar. Días después de aquella noche, nos reunimos en casa de mi abuela. Mientras cenábamos, ella nos contó que conocía a esa aparición. Cuando tenía 36 años, vivía en la misma casa, pero con su madre y sus hermanos. Cada noche salía al patio a lavar ropa en una pila de cemento. El patio colindaba con un terreno baldío donde crecía un árbol torcido de ramas delgadas. Una tarde de invierno, entre las 7 y 8 de la noche, mientras tallaba la ropa, sintió que lo observaban desde el árbol. Trató de ignorarlo, pero el viento se volvió pesado, como si la noche se detuviera. Se le erizó la piel y notó que los grillos y los perros se habían callado. El temor la obligó a mirar y entonces la vio. Una figura delgada, cadavérica, con los brazos extendidos, casi fusionada con las ramas, observándola fijamente. Dijo que le pareció una mujer esquelética, vestida con algo negro que se movía como humo entre las sombras. Asustada, corrió a encerrarse. Lloró 2 horas, temblando, mientras su madre intentaba calmarla sin éxito. Esa noche no volvió a salir. Un año después, cuando ya casi había superado el miedo, mi abuela caminaba rumbo a su trabajo de madrugada, alrededor de las 6 de la mañana. Pasando por una casa a 3 cuadras de la suya, vio varios coches estacionados. Lo extraño fue que dentro de uno de ellos distinguió claramente la misma figura que había visto en el árbol. No quiso detenerse ni mirar por mucho tiempo. Caminó lo más rápido posible con la sensación de que esa cosa la seguía con la mirada. Ese mismo día se enteró de que el hombre que vivía en esa casa murió a causa de una enfermedad repentina. Desde entonces, mi abuela cree que lo que vio aquella noche no fue una ilusión, sino algo que aparece cuando alguien está cerca de la muerte. Con el paso de los días, supimos que no éramos los únicos que la habíamos visto. Algunos vecinos decían que, en las noches sin luna, podía verse luces pequeñas flotando entre los matorrales. Otros juraban haber escuchado pasos o sentir que alguien los vigilaba mientras transitaban ese camino. El árbol torcido se volvió un punto en que la gente empezó a evitar. Decían que los animales se ponían nerviosos al acercarse. Los perros gruñían y los caballos se resistían a pasar. Un sábado, ya entrada la noche, mi prima Maritza decidió ir a visitar a una amiga. Julio, su amigo de confianza, la acompañó para cuidarla, pues tenían que cruzar ese camino. Al regresar, ambos llegaron pálidos y agitados. Contaron que a mitad del trayecto vieron a alguien de pie bajo el árbol, con la misma luz rojiza en la mano izquierda. Julio dijo que se sintió como su cadena con el dije de la Santa Muerte comenzó a calentarse, al grado de quemarle su piel. Apuraron el paso hasta llegar a la casa de mi abuela sin mirar atrás. Esa noche nadie pudo dormir bien. Desde ese día, la atmósfera en el pueblo se sintió extraña. El aire de las noches olía a tierra húmeda y a leña quemada, aunque no había fogatas. La niebla se formaba más densa en la curva donde estaba el árbol, y a veces se escuchaban susurros o un silbido débil, como si alguien exhalara muy cerca del oído. Mi hermana empezó a tener pesadillas, con la figura observándonos desde la ventana, y mi mamá decía que a veces sentía que alguien la miraba mientras cerraba la puerta. Un domingo por la tarde,
llegó a la casa de un anciano del pueblo que conocía viejas historias. Cuando le contamos lo ocurrido, se persinó y dijo: esa aparición no es de este mundo. No siempre hacen daño, pero suelen rondar donde habrá muerte. No se burlen ni la provoquen. Mientras no la molesten, se mantiene al margen de todos. Sus palabras solo aumentaron nuestra inquietud. Una semana después, Julio decidió regresar al árbol, esta vez de día, para comprobar que no había nada extraño. Volvió diciendo que el árbol estaba seco y torcido, con marcas profundas en el tronco, como si algo lo hubiera arañado. La siguiente noche se animó a quedarse un rato cerca del camino para vigilar con su linterna. Más tarde confesó que escuchó pisadas lentas en el pasto, aunque no había nadie, y que sintió un soplo helado detrás de la oreja, lo que lo hizo salir corriendo de ahí. Pocos días después murió el señor que vivía cerca de la curva del camino. La gente comentó que, días antes de su muerte, algunos vecinos lo habían visto parado bajo el árbol, como hipnotizado, mirando hacia arriba. Mi abuela recordó que años atrás había visto la figura dentro de un coche estacionado frente a esa misma casa. Fue inevitable pensar que la aparición estaba relacionada con la muerte de aquel hombre. Después de aquel funeral, dejamos de salir de noche. Nadie quería volver a pasar por la carretera. El pueblo se llenó de rumores y miedo, pero no hubo más apariciones, al menos por un tiempo. Semanas después de la primera aparición, parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero la tensión seguía en el ambiente. Mi abuela confesó que en su juventud ya había visto esa figura, que parecía una mujer cadavérica. Decía que no era humana y que no era la primera vez que rodeaba el pueblo. Una noche de luna nueva, decidimos ir al festejo de un pueblo vecino. Mi mamá, mi hermano, mi prima Maritza, su amigo Julio y yo. La fiesta estuvo tranquila, pero el regreso fue a pie nuevamente, por la misma carretera que tanto miedo nos daba. El cielo estaba cubierto de nubes, sin luna ni estrellas. Solo escuchábamos grillos, ranas y el sonido pegajoso de nuestros pasos en la orilla mojada de la carretera. Julio iba detrás de nosotros con una linterna pequeña. De pronto, todo quedó en silencio absoluto. El aire se volvió frío, pero no soplaba viento. Fue entonces que Julio lo dijo con voz baja: caminen rápido. El tono me hizo recordar la primera vez que vimos aquella figura y sentí un escalofrío. No pude evitar mirar hacia el monte y la vi, una silueta oscura, inmóvil. Lo peor fue cuando su mano izquierda brillaba con una luz roja, como si llevara un pequeño fuego que iluminaba su rostro cadavérico. Mi mamá me apretó la mano y tiró de mí. Maritza comenzó a rezar, mientras Julio levantaba la linterna para alumbrarla, pero la figura no se movió, solo nos observaba. Aceleramos el paso hasta que vimos las primeras casas del pueblo, y Julio gritó: ¡no volteen! Yo obedecí apenas cruzamos la entrada. Julio se quitó la cadena que llevaba en el cuello con el dije de la Santa Muerte. Estaban tan caliente que lo habrían marcado en la piel. Nos sentimos exhaustos en la banqueta sin atrevernos a volver a mirar hacia atrás. Al día siguiente, mi abuela nos dijo que varios vecinos habían visto luces extrañas en la carretera, casi siempre cerca del mismo árbol donde ella había visto años atrás. Algunos contaban que animales aparecían muertos, sin heridas. Ese mismo día nos visitó don Nicanor, un anciano del pueblo, quien nos dijo:
Esa cosa viene a buscar a quienes están a punto de morir. No supe si creerle, pero sus palabras me estremecieron. 2 días después, el señor que vivía en la última casa, antes de la curva de la carretera, murió de un infarto fulminante. Fue velado en su propia casa, la misma donde mi abuela, años atrás, había visto esa figura dentro de un coche. El pueblo empezó a murmurar que esa cosa se había llevado su alma. Ahora han pasado los años, pero cuando cruzo esa carretera, siento el nudo en mi estómago. El árbol sigue ahí, torcido y oscuro, como si vigilara el camino. Nadie se atreve a cortarlo. A veces pienso que todo fue mi imaginación, pero recuerdo la luz rojiza en la mano de la silueta y el calor en la cadena de Julio, y se me quitan las dudas. Cada vez que paso por ahí, siento que algo entre las sombras sigue observándome en silencio. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ama el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.